Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ulises Escárcega y yo soy el docente en línea responsable por la asignatura de Estadística Básica. Pues bueno, ya terminamos la primera unidad de nuestro curso, de esta introducción a lo que es el pensamiento estadístico, la estrategia de trabajo estadístico y pues el propósito de este video, tal como lo prometí, es hacer un resumen de las características más relevantes de lo que trabajamos a lo largo de esta unidad. Bueno, pues la diferencia principal, perdón, el objetivo principal, ya se habrán ustedes dado cuenta por el trabajo, es distinguir dos formas de acercarnos a la información. Uno de ellos lo he manejado yo como el enfoque o el tratamiento aritmético y al otro le he llamado el tratamiento estadístico. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Bueno, básicamente son el tipo de funciones que podemos realizar en cada uno de estos dos estratos. Si simplemente estamos trabajando la información de manera aritmética, pues vamos a poder sumarla, vamos a poder restarla, vamos a poder dividirla, vamos a poder multiplicarla. Pero si la trabajamos de manera estadística, entonces vamos a llevar a cabo procesos mucho más complejos, mucho más sofisticados, como pues simplificar la información, ordenarla, agruparla, concentrarla y finalmente presentarla. Además de que, bueno, la presentación puede ser hecha de muchas maneras. Puede ser hecha de manera gráfica, puede ser hecha de manera numérica, puede ser hecha por conglomerados, puede ser hecha en una combinación de estos, una explicación por conglomerados numéricos a la vez que una gráfica. Entonces, cuando más adelante voy a hablar rápidamente de un pequeño ejemplo de cómo distinguir estos dos tipos de tratamiento. Pero en esencia pensemos que cada vez que tratamos de manera aritmética un asunto, pues básicamente lo que estamos diciendo es, tengo 8 pacientes, estos 20 pacientes tienen sobrepeso, por ejemplo, o tengo 5 pacientes que son mujeres. En total, a lo largo de la semana se han presentado 18 casos de personas con algún tipo de anemia, etcétera. Es decir, estamos simple y sencillamente plasmando la información. Cuando hablamos de presentar la manera de forma estadística, hemos dicho que ya la hemos ordenado. Al ordenarla, ya tenemos un primer patrón que nos permite distinguir si existe o no una situación que necesita nuestra atención. Pensemos en, por ejemplo, si reconocemos que hay 18 casos, vamos a decirlo así, de bulimia y los referimos al resto de los casos, por ejemplo, de la semana o del mes, podríamos darnos cuenta de si está empezando a haber un movimiento, un crecimiento, un decrecimiento en este tipo de fenómenos. Pero en esencia esa es la gran diferencia entre estos dos tipos de tratamiento. ¿Qué otros conceptos son importantes y vimos durante este curso? Bueno, primero que nada, cuando nos planteamos observar de manera estadística un problema, una de las cosas que hacemos es plantearnos frente a qué número de casos estamos. Así es como vimos, me parece que no está incluido ahí en los materiales de estudio, pero seguramente ustedes lo vieron, yo recuerdo haberlo visto mencionado en alguno de los foros. Nos plantamos frente a un universo, es decir, el universo estadísticamente visto es todos aquellos casos, absolutamente todos aquellos casos que pueden estar dentro del fenómeno que estamos estudiando. Si yo, por ejemplo, decido estudiar la prevalencia de casos de cáncer de colon, entonces tengo que plantearme la posibilidad de cuántas personas, en este caso en el mundo, ¿sí?, pueden estar en condiciones de tener eso. Si estoy hablando de personas a las cuales se les ha hecho llegar información sobre cómo cambiar hábitos alimenticios, entonces tengo que pensar en todas aquellas personas, todo aquel universo de sujetos que pudieran en un momento dado haber recibido esa información. Por definición, los universos no son abarcables, es decir, en estadística hablamos de que siempre hay un margen
de error estadístico, precisamente porque no es posible abarcar, los universos. El segundo concepto es el de población. La población, estadísticamente vista, es aquel grupo de sujetos perfectamente identificables y que están contemplados dentro de un parámetro. Es decir, si yo hablo de de mujeres con obesidad mórbida, eh, tengo que decir exactamente en dónde. Por ejemplo, en el estado de Nayarit. Entonces tengo que pensar que voy a tratar de cubrir a todas aquellas mujeres que tengan un peso cuyo índice de masa corporal sea superior a 25, a punto 25, perdón, y que habiten en en el estado de Nayarit. Nuevamente, el concepto de universo y el concepto de población se parecen, excepto que en este caso estoy delimitándolo a la población de Nayarit. Nuevamente, las poblaciones son muy difíciles de acceder. Es obviamente mucho más fácil acceder a una población o tratar de cubrir a una población que tratar de cubrir a un universo. Por ejemplo, en los censos de población que se llevan a cabo cada 10 años, se intenta abarcar a toda la población. No necesariamente, nunca se intenta llegar a todo el universo. ¿Por qué? Pues porque durante un censo podría suceder que haya, vamos a decir algo un poquito absurdo, que haya en ese momento 10 mexicanos viajando por Asia y no los encuentro. Entonces logré censar absolutamente al 99.999999 de todos los mexicanos, excepto por esos 10 mexicanos que se encontraron en ese momento en el extranjero. Entonces, universo es la gran categoría, de ahí bajamos a población, que nuevamente refiero es todos aquellos sujetos que cumplen con el parámetro o que podrían cumplir con el parámetro que yo me he definido. ¿Con qué es con lo que trabajamos los profesionales que necesitamos cubrir estadísticamente un fenómeno? Trabajamos con muestras. Ahora, la palabra muestra tiene un concepto convencional, escucharán por ahí que mucha gente le llama un concepto vulgar, que es un pedacito de. Si ustedes van a un supermercado y van a la sección de panadería, que es lo que a mi hija y a mí nos encanta hacer, encontrarán que tienen un gran pedazo de pastel que lo dividen en trocitos y le regalan a cada una de las personas que van por ahí un pequeño pedacito en una servilleta. Eso se le llama normalmente una muestra del pastel. Entonces hay pedacitos de muestra. En estadística es un poquito más sofisticado el concepto. No significa un pedacito de, sino significa una cantidad de sujetos que me garanticen que quedan representados la gran mayoría de los miembros de la población. Es decir, pensemos por ejemplo en un estado como Chihuahua. Chihuahua tiene, me parece que aproximadamente 7 millones, los números me escapan en este momento, pero creo que tiene como cerca de 7 millones de habitantes, puedo estar equivocado. Por favor, nuestros compañeros de Chihuahua cotejen el dato. Pero Ciudad Juárez, Parral y la capital, Chihuahua, captan más del 80% de la población. Es decir, en estas tres entidades viven más del 80% de los chihuahuenses. Eso quiere decir que si yo tomara una muestra para tratar de representar estadísticamente a todos los chihuahuenses, tendría que asegurarme que hubiera representantes de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Parral, pero también de Delicias, de Krill, de Casas Grandes, de Ojinaga, de San Juanito en la Sierra, etc. Es decir, yo tengo que, mediante un tratamiento estadístico, asegurarme que mi pedazo de la población, mi muestra, es estadísticamente representativa. Ustedes van a encontrar por ahí, ya varios de ustedes lo hicieron, que al momento de estar construyendo la muestra, esta se hace de muchos tipos. Se hace de manera aleatoria, es decir, escojo este no lo escojo, escojo este no lo escojo. Por ejemplo, a veces en los supermercados esto ocurre. Las personas responsables de elaborar una encuesta, se les pide que escojan cada quinta persona que va entrando al supermercado. También puede ser de manera sistemática, es decir,
se lleva a cabo un procedimiento que me permite saber, lo voy a hacer de esta forma. Puede ser estratificada, por ejemplo, yo puedo en un momento dado dividir a mi población, hacer un primer, vamos a llamarlo así, premuestreo, y después, dentro de esos pequeños bloques, yo escojo de alguna otra forma a los representantes de mi población, de tal manera que estoy buscando que quede perfectamente representado. Si pensamos, por ejemplo, en un caso como el de Oaxaca, difícilmente sería representativa mi muestra si yo solamente escojo habitantes de Guajuapan de León o de Tizoatlán o solamente de Oaxaca, de la ciudad capital. Es decir, no puedo asumir que habiendo escogido solamente estas 3 ciudades, queda representada toda mi población. Por ejemplo, dejaría yo fuera a toda la costa, con todas las agravantes que esto conlleva, dejaría yo fuera a toda la zona cercana a Chiapas, a toda la zona cercana a Guerrero, etc. Bueno, y finalmente, bueno, pues yendo de universo, población, muestra, llegamos al individuo. Un individuo, estadísticamente visto, es cualquier caso que representa perfectamente todas las características de mi parámetro. Es decir, yo escojo hombres, varones, mayores de 50 años que tienen barba. En ese caso, yo puedo perfectamente, habiendo sido escogido como parte de la muestra, yo soy un representativo de este estudio. ¿Por qué? Porque reúno todas las características, pero además fui seleccionado para participar en este estudio. Si ustedes se dan cuenta, básicamente lo que estamos haciendo es yendo de un gran universo, ¿sí?, a la representación mínima y absoluta que es el individuo. Por lo tanto, los datos, que también les vamos a llamar estadísticos, son cualquier número que tenga una representación y un valor dentro de mi estudio. Es decir, si yo encuentro que determinado sujeto tiene determinado peso, porque yo estoy trabajando con el peso, bueno, pues entonces eso simplemente significa que la persona reúne las características. Ahora, ¿qué estrategias utilizan los estadísticos? ¿A qué nos referimos? Hay 3 que son básicas, creo que el resto de los conceptos quedaron. Una de ellas es el de censo. ¿Por qué es importante saber lo que es un censo? Bueno, pues porque tiene grandes ventajas. Los censos van normalmente asociados a poblaciones. Es decir, estoy tratando de cubrir la mayor parte de los datos, la mayor parte de los casos y por lo tanto recabar de ellos todos los datos posibles. Por definición, un censo es sumamente caro, es sumamente difícil. En el caso de México, piénsese que se aplica más o menos cada 10 años. En general, la mayoría de los países tratan de hacerlo cuando se cambia de década, de tal manera que se tenga un estimado más o menos acertado de dónde estamos, cuántos somos, etc. En el último censo de población se descubrió, entre otros datos interesantes, que hay más mujeres que hombres, que ya superamos los 100 millones de mexicanos habitando en este país, etc. Los censos, además, normalmente se manejan de manera indirecta, es decir, yo someto un cuestionario y las personas me aportan información. Una encuesta es un documento mucho más directo, se maneja de manera diferente al censo porque implica también un tratamiento mucho más personal. Es decir, yo normalmente tengo que aplicar este instrumento que además tiene que ser validado, es decir, tiene que darme los datos que yo busco. Si yo elaboro preguntas mal hechas, pues entonces es muy probable que me den información errónea. Piensen, si no, en esos programas de chiste en los que le preguntan a la gente, ¿está usted de acuerdo en que se privatice la inversión térmica? Y entonces la gente se sorprende de repente, escucha la palabra inversión, no escucha la palabra térmica y termina diciendo, sí, yo creo que es importantísimo que se privatice, o no, tiene que permanecer en el manejo gubernamental. Es decir, las personas no me están en realidad dando una respuesta. Bueno, también está el monitoreo, que básicamente es seguir paso a paso
como un procedimiento a una población, y entonces yo veo, piénsese de la manera más sencilla, el guardia que está a la entrada de una tienda está llevando un monitoreo de, por ejemplo, cuántas personas solas vienen al supermercado. De esa manera la tienda puede tomar decisiones sobre el tipo de trabajo que quiere hacer. En otro video voy a trabajar muy brevemente un ejemplo muy convencional de la diferencia entre tratamiento estadístico y tratamiento aritmético. Por hoy pues eso es todo y sigamos trabajando.